Tal vez esta sea la crisis humanitaria más grave de toda la historia moderna de Venezuela, y hay dos factores: alimentos y medicamentos, que marcan exactamente cuál es el drama de miles y miles de venezolanos que encuentran en la frontera con Colombia una vía de escape. Nosotros estamos comunicados con nuestra colega Eleonora Delgado, del diario El Nacional, corresponsal de este día, muy cerca de la frontera de Venezuela con Colombia. Eleonora, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos viendo que hoy se da a conocer una cifra que ronda los 550.000 venezolanos que han pasado prácticamente desde que empezó lo fuerte de la crisis hacia Colombia. ¿Qué hacen una vez que llegan a Colombia? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos se quedan en Colombia? ¿Hay un registro? ¿Y qué pasa con los hospitales de Cúcuta, por ejemplo? Bien, la situación es bastante difícil porque no todos tienen dinero para comprar un pasaje y llegar a terceros países, a Chile, a Perú, a Ecuador. Y las personas se quedan ahí en las localidades que están pegadas a la frontera con Venezuela. La gente duerme en las calles, duerme en los separadores de la avenida, duermen en canchas. Incluso se ha creado una situación bastante difícil entre los mismos venezolanos que ocupan estos espacios públicos y los residentes de diferentes zonas. Hace 2 días, el miércoles, fue evacuada esa cancha que estamos viendo pues ahí en las imágenes. Ese sitio se llama Sevilla, eso es en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento norte de Santander. Ese sitio fue bautizado Hotel Caracas por los mismos venezolanos, y fueron los mismos venezolanos los que les cobraban una cuota a estos venezolanos que iban llegando poco a poco a ese sitio a dormir. Les cobraban a los residentes de esa zona Sevilla por utilizar esa cancha deportiva. Total que se creó una situación muy difícil y conllevó a que las autoridades municipales evacuaran, desalojaran ese sitio de venezolanos. Los que están ahorita en la calle, en diferentes sectores de la ciudad de Cúcuta, pues temen que sean objeto de este desalojo, porque también se presenta otra situación, Sí. Y es que la mayoría de los venezolanos no poseen la documentación mínima requerida para estar en territorio colombiano. Pasando al tema de los hospitales, estaba viendo una información que me parece muy importante, Leonora, que tiene que ver con aquellos que llegan ya con riesgo de morirse, y entonces en los hospitales que están colapsados, por lo menos hay un hospital universitario, allí el MEOS, que está prácticamente al borde del colapso, donde los venezolanos hacen presentaciones judiciales porque el médico tiene la obligación de salvarle la vida, pero esto tiene un costo marcado en miles de millones de pesos colombianos. Sí, de hecho hay una deuda bastante grande que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos mantiene con este hospital de ahí de la ciudad de Cúcuta, pero es el que a la final de cuentas pues da atención a las personas que buscan, que pasan la frontera para buscar salud. Vamos a hablar de la situación, por favor, en este momento dentro de Venezuela, porque vos sabés que el ministro de Hacienda de Colombia esta mañana en la cumbre de Davos acaba de decir: ya no es cuestión de preguntarnos si va a colapsar o no Venezuela, sino cuándo, y tenemos que empezar a trabajar ya para un plan para el día después. Sigue siendo alimentos y medicamentos la clave de todo. Alimentos y medicamentos no se consiguen, no hay. Y lo que se consigue es extremadamente costoso aquí en Venezuela. De hecho, los que vivimos acá en frontera tenemos la facilidad de llegar a Colombia para tratar de buscar estos alimentos que, si bien es cierto, nos resultan costosos por el cambio de la moneda de bolívares a pesos, al menos se consiguen, pero acá es supremamente difícil, y lo poco que llega acá al estado Táchira, como en el resto de
de estados del país, pues son vendidos inmediatamente, pero es tanta la carencia que tenemos que las ventas son rápidas y también pues aprovechadas por muchas personas para revenderlas. Eleonora, se está trabajando firmemente en la posibilidad de un plan para socorrer y rápido a Venezuela en este sentido. Te agradecemos la información que nos estás dando allí desde Táchira, ha sido muy amable. Buenas tardes. Guillermo, solamente una cosa para terminar. Entre 1999 y 2014, ¿sabés cuánta plata entró por la exportación de crudo, de petróleo de Venezuela a ese país? 960.000 millones de dólares, porque Venezuela es la mayor reserva de petróleo crudo del mundo. ¿Sabés cuánto robaron? Porque esto lo dice el ex ministro de Economía que tuvo Chávez, un chavista lo dice. Esta cúpula de Maduro, 300.000 millones de dólares entre, no sé, ponele 10, 15, 20 personas. Esto es la base de esta crisis humanitaria.